Las cartas a los tesalonicenses son unas de las piezas o declaraciones más ilustrativas de Dios referente a la segunda venida de su Hijo Jesucristo. Dios nos da un resumen ilustrativo desde los eventos previos a la segunda venida de Cristo hasta el juicio de las naciones. Y para detalles de ese resumen ilustrativo, Dios también nos ha provisto de detalles que declaran todo lo relacionado a la segunda venida por medio de los libros, por ejemplo, del Génesis, del Éxodo, Samuel, Reyes, Esther, Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel, Amós, Zacarías, Sofonías, Malaquías y el libro de Apocalipsis y algún otro libro que se me puede escapar. En otras palabras, que para que podamos entender las cartas a los tesalonicenses, primero debemos de entender todos los libros que nos detallan lo resumido en estas cartas. Si nosotros no tenemos una buena o una comprensión correcta de todos los libros antes mencionados, tampoco podremos tener una comprensión correcta de las cartas a los tesalonicenses. Esto es bien importante. Teniendo esto claro, que la segunda venida de Cristo debemos de escudriñarla a la luz de toda la Escritura, entonces procedemos al estudio de hoy. En el capítulo anterior escudriñamos 2 de Tesalonicenses capítulo 1. Dios castigará a los pecadores en su venida. Hoy continuamos escudriñando la segunda carta a los Tesalonicenses capítulo 2. Y antes de continuar el estudio, quiero ocupar unos minutos para ampliar unos puntos del capítulo 1. Aprendimos que Dios juzga o que Dios va a juzgar a los pecadores en su venida. Es decir, que Dios en la persona de Jesús viene a juzgar con llamas de fuego a los pecadores, tanto a los que rechazaron el mensaje de salvación como a los que no obedecieron al evangelio. Y estos últimos se refiere a los que apostataron de la verdad del evangelio. Dos grupos de pecadores, y estos pecadores serán castigados con castigo de eterna perdición, la cual aprendimos que no se refiere a muerte, sino a pérdida del reino y de la presencia de Dios. ¿Cuándo dice el texto que pasará esto? El verso 10 nos revela que será cuando Cristo venga para ser glorificado en sus santos. Y glorificado, aprendimos que significa, dentro del contexto en el que Pablo habla, unidos a Cristo. En la actualidad estamos unidos a Cristo por medio del Espíritu Santo que habita en nosotros. Sin embargo, cuando Dios venga en la persona de Jesús a arrebatarnos o a salvarnos, dice Apocalipsis 21:22 que Dios y el Cordero es el templo de la desposada, la esposa del Cordero, refiriéndose a la Nueva Jerusalén, que no es otra cosa que la iglesia. Y para reforzar el texto, Apocalipsis 7:15 dice que el que está sentado sobre el trono le extenderá su tabernáculo, que no es otra cosa que su presencia sobre los redimidos. Las descripciones simbólicas que hace Juan de la Nueva Jerusalén representa a la iglesia o el carácter de la iglesia y se refiere a nuestra unión con el nombre de Jesús. Y este tema de la Nueva Jerusalén lo vamos a escudriñar más adelante. Ahora bien, junto con el arrebatamiento, es decir, con nuestra unión, dice Pablo que Jesús viene en llamas de fuego a dar el pago, retribución o el galardón conforme a nuestras obras. ¿Por qué Pablo nos revela esto? ¿Qué nos enseña Pablo en 1 Corintios 6? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles o a los demonios, como usted quiera?
¿Quiénes van a juzgar a los pecadores y a los ángeles caídos? El nombre de Jesús unido a la iglesia juzgaremos al mundo y a los ángeles caídos. ¿Enseña la Biblia eso? Por supuesto que sí. Lea Juan 5:22, Apocalipsis 24, Ezequiel 22 por el momento. ¿Por qué traigo todo esto a colación? Para que vayamos alcanzando madurez, para que vayan ejercitando los sentidos en el discernimiento del bien y del mal. Dejemos la leche y empecemos a comer alimentos sólidos, hermanos. Pero tranquilos, que todos estos temas lo escudriñaremos en unos próximos estudios. Y para cerrar este punto, hay algo que tenemos que entender. Las piezas del rompecabezas se encuentran esparcidas en toda la Biblia. Es nuestra responsabilidad buscar la guía del Espíritu Santo, que es el único que sabe dónde están, para que por medio del estudio bíblico nos las muestre y empecemos a ponerlas en los espacios correctos y darle la forma a ese rompecabezas. Y esto es necesario si usted quiere conocer a Dios, sus propósitos, sus planes y su voluntad. El secreto de nuestro éxito radica en saber cuáles son los planes de Dios y mezclarnos con ellos. Bueno, busque su Biblia, ábrala en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, y si usted no tiene la Biblia, pues tranquilo, los textos van a estar puestos en la pantalla, así que no hay problema con eso. El propósito de este estudio es demostrar por medio de la Escritura, ya que ésta responde a sus propias preguntas, lo que Dios nos quiere transmitir o instruirnos por medio de Pablo referente a su carácter, a sus propósitos y a su voluntad y sus planes también, los cuales deben de ser reflejados o manifestados en nosotros y por medio de nosotros. Se trata de lo que Dios nos quiere enseñar, no de lo que los hombres nos quieren enseñar. Y vamos a ir escudriñando texto por texto en forma expositiva para que vayamos aprendiendo a interpretar correctamente la palabra de Dios. Y en particular, el rema, el mensaje que Dios nos quiere transmitir. Una corta oración y despegamos. Padre, te doy gracias por tu amor y por tu misericordia y por esta oportunidad que tú me brindas de estar nuevamente delante de tu pueblo, delante de esta audiencia hermosa que tú tienes allá afuera. Padre, con el propósito solamente de que tú hables al corazón de ellos por medio de este estudio y que tú, mi Dios, despierte el espíritu de ellos, así como tú hiciste que despertaste el espíritu de Zorobabel, de Josué y del pueblo, Señor, para que sus mentes cambien en el entendimiento, que la palabra renueve sus pensamientos por medio de este estudio y puedan comprender toda la verdad que tú tienes revelada en tu palabra para este hermoso pueblo. Dale la sabiduría, el entendimiento, el discernimiento en espíritu de revelación, que tú, mi Dios, le dé tu sabiduría, tu entendimiento, que abra los ojos del entendimiento de cada uno de ellos para que ellos puedan ver las grandezas de tu palabra, para que puedan ver esa herencia, eso que hay guardado para nosotros y ha de ser revelado, o mejor dicho, está revelado en toda tu palabra, pero que por alguna razón u otras no ha llegado al corazón de ellos. Ayúdame por medio de este estudio, Señor, a transmitir esta verdad y que tú seas glorificado, Señor. Toda la gloria y toda la honra siempre, siempre, siempre serán para ti, porque tú eres nuestro Dios, el que nos ama, el que vino a morir por nosotros y el que quiere que nosotros te conozcamos en la manera en la que tú quieres que nosotros te conozcamos, no en la manera que los hombres quieren que te conozcamos. Tú eres el dador de la vida, tú eres nuestro Dios y nuestro Señor. Te damos la gloria y la honra a ti. Así que, amados, adelante con el estudio. En el estudio de hoy vamos a encontrarnos con 3 temas y Pablo los detalla por separados y en orden consecutivos.
estamos hablando de las dos señales que preceden la venida del Señor: el misterio de iniquidad y la manifestación del hombre de pecado. Esos son los tres temas, tres puntos diferentes que debemos de tratarlos como tal. Busque su Biblia y leamos en el capítulo 2. ¿Ok? Os rogamos, hermanos, y cuando alguien ruega por algo es porque es algo importante. ¿Qué será eso tan importante? Leamos. Os rogamos, hermanos, en cuanto a la venida del Señor nuestro Jesús el Cristo y nuestro recogimiento o reunión con Él. Amén. Así que, es decir, que Pablo, Silvano y Timoteo le ruegan encarecidamente a sus hermanos en Cristo por algo de extrema importancia y hacen referencia a dos cosas. La primera es la venida del Señor y la reunión, y la segunda es nuestro recogimiento, ¿verdad? La reunión es nuestro recogimiento con el Señor. Y ahora bien, Pablo en este verso 1 sienta las bases de lo que él quiere transmitir a la iglesia. Y vemos que el contexto o el tema de su carta es referente a la venida del Señor y nuestra reunión con Él. En otras ocasiones he enseñado que la Biblia es la palabra de Dios o el logos de Dios en el sentido general. Y que cuando la estudiamos, esta palabra o este logo se convierte en rema para nosotros. Es decir, un mensaje particular para cada uno del que estudia la Biblia. Y en esta carta Pablo nos está enseñando o explicando cómo debemos de responder ante el llamado de Dios. Y lo que, nosotros debemos de conocer acerca de Dios, de su venida y de nuestra reunión con Él. Bien importante. Vamos al verso 2 para ver qué es esto importante que Pablo quiere enseñarnos referente a su venida. Que no os mováis fácilmente de vuestro sentimiento o de modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como nuestra, como si el día del Señor estuviera cerca. Ahora bien, ¿qué nos dice Pablo? Y antes de continuar, como ya he explicado anteriormente, la iglesia en Tesalónica estaba bajo persecución y tribulación. Eso es importante. Por parte de la secta judía, de los griegos que no querían saber de Dios y del Imperio Romano bajo Nerón. Y estaban circulando comentarios, cartas, como si fueran escritas por Pablo, asegurando que el día del Señor había ocurrido. Otro, que el día del Señor que vendría en esos días. Y todas estas falsedades. La iglesia estaba perturbada, confundida acerca de lo que ya Pablo en otras ocasiones le había enseñado acerca de la venida del Señor. Y Pablo les escribe rogándoles que no se dejen convencer o engañar con todas las falsas enseñanzas y falsos comentarios que existían por ahí, que tienen como objetivo desviar los corazones de la correcta enseñanza que ya Pablo les había compartido. Vamos a continuar leyendo. No os engañe nadie en ninguna manera, porque no vendrá sin que venga ante la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Judas, por ejemplo. Ahora bien, en la hermenéutica existe una regla denominada el intertexto o el contexto. Y eso hace referencia al tema en el que el escritor habla. Y quiero que analicemos estos versos, o mejor dicho, este verso 3, correctamente para que podamos entender cuál es la enseñanza que Dios nos quiere transmitir por medio de Pablo. Pablo les dice que no se dejen engañar porque no vendrá. ¿Quién dice Pablo que no vendrá? ¿De quién Pablo habla?
cuál es el tema de la conversación de Pablo, amados. Si miramos el contexto, podemos saber que habla de Jesús y su venida. Y nos dice que Jesús no vendrá sin que antes acontezcan dos eventos o señales que siguen: la apostasía y se manifieste el hombre de pecado. Y estos dos eventos son las dos señales claves que la palabra de Dios revela que precederán la segunda venida del Señor. En otras palabras, juicios, porque la Biblia nos enseña que el Señor viene a juzgar a toda la humanidad y a restaurar todas las cosas. Y si usted pregunta, ¿qué es la apostasía? Tengo que decirle que la apostasía no es simplemente abandonar públicamente sus convicciones religiosas, en este caso, sino que la apostasía abarca una serie de faltas como son que la desobediencia, la rebeldía, el ecumenismo, el sincretismo, la irreverencia, la incredulidad y la falta de conocimiento de Dios. Y cuando vamos a la historia bíblica, empezando en el Génesis, podremos ver que Dios nos enseña que todos aquellos que lo hemos dejado por cualquiera de las razones antes mencionadas, que nos hemos ido detrás de otros dioses, cualesquiera que sean, tiene como consecuencias un castigo. Y esta apostasía la hemos visto en la descendencia de Set, en Cam y en su descendencia, en el rey Saúl, en muchos de los reyes de Judá. También la vimos en los líderes judíos en los tiempos de Jesús, entre otras muchas figuras de la Biblia. ¿Qué va a causar esta apostasía en nuestros tiempos? El amor a lo terrenal, la vanidad, la inmundicia, las mundanalidades, el egocentrismo, la grandeza, la fama, el poder, la conveniencia van a provocar la apostasía de muchos en la iglesia en el sentido general. Recordemos al rey Saúl, además Demas, que fue colaborador de Pablo, y otros que han abandonado las filas. Estas son las mentiras con las cuales Satanás va a engañar a las naciones y a una gran parte de la iglesia. Y para cerrar con esto de la apostasía, quiero que leamos Juan 19:15 de la Nueva Versión Internacional. Fuera, fuera, crucifícalo, vociferaron. ¿Acaso voy a crucificar a su rey?, replicó Pilato. No tenemos más rey que el emperador romano, contestaron los líderes romanos. Y esta negación de Cristo a cambio de César trae como consecuencias la manifestación del hombre de pecado. Y volvamos al verso 3 para leerlo junto con el 4 para que no perdamos el hilo. Continuamos leyendo. No os engañe nadie de ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, Judas el traidor. 4. Oponiéndose y levantándose contra todo lo que se llama Dios o divinidad, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿Ok? Ahora bien, en este verso 4 también vamos a tener que aclarar algo muy importante. Dios le dice a Moisés que construya un tabernáculo o un santuario, como a veces se le llama, donde él se manifestará al pueblo o donde él le aparecerá y hablará al pueblo. Las instrucciones de Dios a Moisés fueron que construyera el santuario idéntico al que se le había mostrado en visión. Espero que vayan siguiéndome, ¿verdad? Y Dios se manifestaba a ellos en el tabernáculo o el santuario
Y de esa manera se manifestaba hasta que Salomón construye el majestuoso templo de Salomón. Pero, y Salomón dice, si los cielos no te pueden contener, cuánto menos esta casa que yo te he edificado. Es decir, que Dios por medio de Salomón nos enseña que Él no habita en templos hechos de mano de hombres, ni tampoco puede, por cuanto Él es omnipresente. Y esto que Salomón revela es un principio bíblico para nosotros, la iglesia. Ese majestuoso templo fue destruido por Babilonia luego de la apostasía de Judá y Jerusalén. Y quiero que vayan siguiendo lo que digo. Y ese mismo templo, ya remodelado, fue también destruido por Roma en el año 40. No en el 70 como nos han enseñado o nos han engañado los romanos. Y esa destrucción fue por causa de la apostasía de los líderes religiosos contra su Mesías. Como podemos ver, la apostasía de Jerusalén, tanto en el tiempo de Nabucodonosor como en los tiempos de Cristo, trajo como consecuencias el juicio de Dios. La muerte de Cristo da por terminado el antiguo pacto y su resurrección da inicio al nuevo pacto. Ya el templo no es necesario porque Cristo cumplió con su sacrificio todas las tipologías del templo. Ahora bien, volvamos a Pablo. ¿A qué templo se refiere Pablo? ¿Se referirá al templo que ya los romanos habían destruido antes, al momento de escribir la carta? ¿Qué nos ha enseñado Pablo acerca del templo de Dios en el Nuevo Testamento? Vamos a leer 1 Corintios 13, 16, 17. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios al cual vosotros sois es santo. Y vamos a continuar leyendo 2 Corintios 6, 16. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo de Dios viviente, como Dios dijo. Habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Dice que ¿quiénes somos el templo de Dios? La Biblia dice que somos nosotros. Entonces, ¿a qué templo se refiere Pablo? Pablo se refiere a nuestro cuerpo. Nosotros somos el templo de Dios y Él habita en su trono. ¿Cuál es el trono? Nuestro corazón, amados. Pablo dice que ese Judas, el hijo de perdición, como Pablo también lo identifica aquí, se va a oponer contra todos los que confesamos a Dios, los que le creemos a Dios, los que solamente rendimos culto y adoración a Dios. Y cuando dice Pablo que se sentará en el templo de Dios, se refiere a que por medio de sus engaños, mentiras, imposiciones, obligaciones y falsos ofrecimientos, va a lograr que muchos cristianos lo reconozcan y lo adoren como si Él fuese hijo de Dios. Estos que lo adoren son los que van a recibir la marca de la bestia, que habla Juan en Apocalipsis. Todas las naciones, como la iglesia apóstata, ¿ok? Que Pablo nos ilustre de una manera diferente a la manera en la que Juan lo ilustra, amados, no quiere decir que hablan de cosas diferentes. Hablan de lo mismo, pero ilustrado en formas diferentes. Y esa oposición contra todos los cristianos es la que dará el inicio a la gran tribulación.
que no es otra cosa que lo mismo que Juan nos revela en Apocalipsis 13. Además logró que a todos, grandes, pequeños, ricos y pobres, libres y esclavos, se le pusiera una marca en la mano derecha o en la frente, de modo que nadie pudiera comprar ni vender a menos que llevara la marca, que es el nombre de la bestia o el número de ese nombre. ¿Quiénes son esos que no pueden comprar ni vender? Nosotros, la iglesia, la que no adoró a la imagen de la bestia. Y esa imagen hace referencia a una bestia que existió en la antigüedad y que volverá de nuevo a reinar en la manera en la que reinó anteriormente. Eso es hacer imagen a la bestia. Ha habido 5 bestias y una es. La pregunta es, ¿de cuál de ellas es que se le va a hacer imagen? Pero tranquilos, que todo esto lo vamos a descubrir cuando entremos en el estudio de las 2 bestias de Apocalipsis. Y Pablo en el verso 5 les dice: ¿no os acordáis de que cuando estaba con vosotros os decía esto? ¿Dentro de qué contexto Pablo hace esta pregunta, amados? Dentro del contexto de lo que él ha venido hablando. Ha venido hablando acerca de que la venida de Cristo no se ha realizado. Y les explica la razón por la cual todavía no se ha realizado. Y les dice que antes de la venida es necesario que ocurran estos 2 eventos o señales que hemos mencionado. Es decir, que esta congregación estaba bien informada por Pablo acerca de los días de la venida de Cristo. Sucede que algunos se habían dejado influenciar de las falsas enseñanzas y Pablo los exhorta a que no se dejen engañar. Y espero en el Señor que vayan entendiendo lo que Dios nos revela por medio de las palabras de Pablo. Verso 6. Y vosotros sabéis qué es lo que lo impide ahora. ¿Qué impide qué? Impide la segunda venida de Cristo, para que a su tiempo se manifieste. ¿Se manifieste quién? Se manifieste Cristo. Y aquí, otra vez, se me olvidó. Aquí Pablo, en el verso 6, termina de aclarar la confusión con la venida de Cristo. Y ahora procede al segundo punto de la carta, lo relacionado al misterio de iniquidad. Y vamos al verso 7 de la versión Reina Valera 60. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y vamos, y en este pasaje bíblico, es el que ha traído la confusión. Aclaro, no el pasaje en sí, sino la estructura teológica creada para interpretarlo. Ya Pablo nos ha enseñado acerca de la venida de Cristo y ya sabemos que hay 2 señales o eventos que preceden la venida de Cristo. Por tanto, amados, no podemos salirnos del contexto. Ahora Pablo habla de ese misterio de iniquidad, el cual ha estado en función desde siglos atrás. Y quiero que leamos la versión del oso para ver si nos arroja, un poco más de luz en la interpretación de este texto. Porque ya está obrando el misterio de iniquidad. Ahora bien, y cuando la Biblia habla de iniquidad, se refiere a este pensamiento de maldad, de impiedad, que se opone o que rechaza las leyes de Dios. Es decir, que este misterio ha venido obrando desde los tiempos de Noé. Ese pensamiento engendrado por Cus llamado Nimrod,
el que le plantó cara a Dios. Ese misterio de iniquidad no es algo nuevo, amados. Yo los exhorto a ver el estudio de Nimrod, la primera y la segunda parte. En este estudio hablo detalladamente de este misterio de iniquidad. Vamos a continuar leyendo. Solamente que el que ahora domina o el que al presente lo detiene, dominará hasta que sea quitado. Esta versión del oso nos arroja un poco más de luz en el texto que lo que nos revela la RB60. Pablo aquí nos revela acerca de un poder o un dominio que al presente lo detiene. ¿Qué detiene qué? Pues Pablo ahora nos habla del misterio de iniquidad. Y como buenos estudiantes debemos de seguir el contexto, amados. No podemos salirnos. ¿Cuál es el reto que la iglesia enfrenta con este texto? Que los teólogos han decidido y determinado por sus propias cuentas que lo que detiene al misterio de iniquidad es la iglesia o el Espíritu Santo. Y si usted, como buen estudiante de la Biblia, se mantiene dentro del contexto de lo que Pablo viene revelando, podrá entender que Pablo acaba de revelarnos que Cristo no vendrá sin que antes sucedan los dos eventos o las dos señales que él menciona. ¿Cuáles señales? La apostasía y la manifestación del hombre de pecado. Por tanto, hermanos, este texto no puede referirse a la iglesia. ¿Por qué los teólogos hacen esto? Para poder sustentar su teoría del rapto y de los 7 años de tribulación. Una teoría contraria a lo que la palabra de Dios nos revela. Yo invito a que analicen bien estos textos dentro de sus contextos. Mediten en ellos. Y estoy seguro que Dios le hablará a su corazón. Ahora bien, ¿quién es el que domina en el presente de Pablo? Pablo se refiere a un poder, un gobierno humano. Un poder que, aunque está influenciado por el misterio de iniquidad, pero todavía no se le ha permitido obrar con poder o con el poder de Satanás. Porque Satanás ha sido atado por un tiempo. Y cuando la Biblia dice atado, se refiere a que no se le permite obrar como él quiere. ¿Cuándo fue atado y quién lo ató? Es a esto lo que Cristo se refiere, a que él vino a deshacer las obras del maligno. Y para lograrlo tuvo que atar al hombre fuerte. Es decir, Satanás. No quiero decir que Satanás no está obrando. Sigue obrando, pero no conforme a su voluntad como actuaba cuando era príncipe de este mundo. Pero luego dice Apocalipsis que será desatado por un poco de tiempo. Es decir, que se le permitirá obrar por 42 meses conforme a su voluntad. Y ese poder es el que dominaba en este tiempo. Es decir, en el presente de Pablo y sigue dominando en nuestro presente. ¿Cuál era el gobierno humano en ese tiempo de Pablo? El imperio romano, la cuarta bestia de Daniel, el cual ha extendido sus tentáculos por medio del imperio papal hasta nuestro presente, amados. Pero vemos que el imperio papal dominó por el periodo de 1260 años y perdió su poder por un tiempo. Es decir, recibió una herida como de muerte. No murió porque Daniel nos revela en 7:12 que a esa bestia se le había prolongado la vida hasta cierto tiempo. Y prolongar la vida significa que todavía está en función. Sin embargo, amados, esa herida ha empezado a sanar. El poder papal ya ¿cómo es? Astuta y sigilosamente como serpiente recobrando todo el poder que perdió. Y Pablo nos dice que cuando ese poder o gobierno humano, es decir,
el imperio romano extendido al imperio papal sea quitado del medio, entonces se manifestará el hombre de pecado, el hijo de perdición. En otras palabras, que a Satanás se le permitirá obrar por 42 meses por medio del hombre de pecado. Y este hombre de pecado es hijo, al igual que Judas era hijo, pero un hijo falso y traidor. Por tanto, el hijo de perdición es uno que dice ser hijo de Dios, pero en realidad es un engendro de Satanás. La pregunta es, ¿cuándo será quitado ese poder del medio? Y ahora necesito su atención. Voy a hablar a calzón quitado, sin pelos en la lengua. Si mis hermanos católicos se sienten ofendidos con esto que voy a revelar, les recuerdo que el Señor les ama y quiere que ustedes también se salven. Y les exhorta a salir de Babilonia para que no sean partícipes de sus castigos. Dice Pablo que ese poder dominará hasta que él a su vez sea quitado de medio. Amén. El ser quitado del medio a su vez significa que él al mismo tiempo será reemplazado por ese mismo poder, pero ahora bajo el dominio de Satanás. ¿Qué significa esto? Todos sabemos que se aproxima un nuevo sistema mundial y que el actual sistema está en el proceso de destrucción para darle cabida a ese nuevo sistema u orden. Ese nuevo sistema mundial u orden es el que se va a establecer bajo el dominio de Satanás. Y el mundo bajo engaño lo va a recibir con los brazos abiertos. Ahora bien, esta misma bestia, la cual mediante a ese poder recuperado con ayuda del islamismo, el mismo cristianismo, el judaísmo y otras religiones y los gobiernos del mundo, todos bajo engaños, entregará a toda la humanidad, incluyendo a la iglesia, en las manos de este poder Nimrod o del espíritu del anticristo, el cual le va a dar a esa bestia, su trono, autoridad y grande poder sobre toda tribu, lengua y nación. Y ese espíritu va a ser manifestado por medio de la misma cuarta bestia o del imperio papal, y que a la misma vez será el octavo rey, la cual se le darán 42 meses para obrar. Y cuando la Biblia dice de un octavo rey, significa ese reino, que ese reino iniciará un nuevo reino, un nuevo sistema mundial. Y hoy vamos a escudriñar un poquito de Apocalipsis para que puedan entender lo que digo. Les exhorto a escudriñar Apocalipsis 13, 17 porque prontamente vamos a entrar en ese estudio. En otras palabras, que ese reemplazo de poder, esa transición de gobierno trae como consecuencias el inicio de la gran tribulación. Jesús la llama reino contra reino en Marcos 13, 18. Empieza la batalla contra la iglesia que no se quiere someter a las nuevas leyes e imposiciones del anticristo o de aquel que se proclama ser el sustituto de Cristo en la tierra, el sumo pontífice. En otras palabras, esta será nuestra última prueba de fidelidad, nuestro único Dios y Señor Jesucristo. Para obtener esa corona tendremos que ser pulidos con fuego como se prueba el oro. Y sé que estas noticias no son del agrado de la iglesia, pero no puedo quitarle ni añadirle a la palabra de Dios. Vamos al verso 8. Y entonces, es decir,
Después de que este poder que domina sea quitado del medio, será manifestado aquel inicuo. Y ahora Pablo entra en el tercer punto, la manifestación del hombre de pecado. Y cuando la Biblia habla, o se refiere, ¿verdad?, a un inicuo, se refiere a este personaje, el cual Satanás o la primera bestia le da su trono, según Apocalipsis 13, 2 y 5. Y antes de leerlo, quiero que entendamos algo muy importante. De la misma manera en la que el Padre se revela a la humanidad por medio de Jesús, hombre, también Satanás se revelará a la humanidad por medio de este inicuo hombre. Apocalipsis 2. Y la bestia que viera semejante a un leopardo y sus pies como de oso y su boca como boca de león, y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Y el 5. Y también se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Y estos 42 meses son los 3 años y medio que completan la semana 70 de Daniel, para terminar la prevaricación, como dice, y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, traer justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos, Daniel 9:24. Daniel dice que en el capítulo 8 que a causa de la prevaricación, es decir, hacer caso omiso a la palabra de Dios, desobedecerla, porque la iglesia en el sentido general es desobediente al Señor. Dice Daniel que al cuerno pequeño le fue entregado el ejército, es decir, su pueblo, junto con el continuo sacrificio, es decir, la adoración. Y dice que también echó por tierra la verdad, hizo cuanto quiso y prosperó. Y esta visión de Daniel tiene un doble cumplimiento, amados. El primero ya se cumplió bajo la tercera bestia, Grecia. Pero de esto hablaremos en otro estudio de Grecia. Y en el capítulo 12 dice que en su visión un varón preguntó, ¿cuándo será el fin de estas maravillas? Y otro varón contestó que será por tiempos y la mitad de un tiempo. Es decir, dentro de este contexto, 3 años y medio o 42 meses. Esta profecía de Daniel, como dije, tiene un doble cumplimiento. Y el último cumplimiento está a punto de suceder. Leamos Apocalipsis 13:7. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo y nación. Lengua y nación. Ahora bien, este es el periodo de 42 meses de gran tribulación en toda la tierra para todos los que se opongan a obedecer la primera bestia. Es decir, el engendro de Nimrod. Y es lo mismo que nos revela Daniel 7:21. Y cuando habla de vencer a los santos, y si usted no lo sabe, la más grande estrategia que Satanás ha realizado para vencer a la iglesia es separación. La desintegración de la iglesia como un solo cuerpo. El gran emperador Julio César dijo en una ocasión que la mejor manera de obtener el poder es sembrando la intriga entre las partes de un cuerpo que permita su separación. Divides y vencerás. Satanás ha dividido a la iglesia, la ha puesto a pelearse entre sí, a criticarse entre sí, a odiarse entre sí, y la iglesia ni siquiera se ha dado cuenta. Se refiere también a vencerlos legalmente, es decir, en los tribunales, a vencerlos a pesar de sus convicciones, las cuales no tienen ningún valor para la bestia. Y también significa lograr convencerlos por medio del engaño para que adoren a la bestia. Y por último,
significa morir por causa del testimonio de Jesús. Todo esto es lo que Satanás ha venido usando para vencer a la iglesia, y la iglesia se lo ha aplaudido. Y continuamos con el verso 8. Y entonces será manifestado aquel inicuo, al cual el Señor matará con el espíritu de su boca y con la claridad o el resplandor de su venida. ¿Ok? Ahora bien, esto es bien importante que lo entendamos. En otras palabras, que aquel inicuo, al terminar su obra permitida por 42 meses, le vendrá su destrucción o su perdición. Es lo que Pablo nos quiere revelar. Y este texto es un poquito complicado de interpretar, ya que se refiere a la venida de Cristo en llamas de fuego para juzgar a los pecadores. Lo mismo que nos dijo Juan en el verso anterior que sí. A dar retribución, pago o galardones conforme a sus obras, incluyendo también a la iglesia. Esto es lo que Pablo nos dice en el capítulo 1, sí, yo creo que fue. Juan en Apocalipsis lo ilustra en el capítulo 19 como el jinete del caballo blanco. Pablo aquí nos ilustra por medio de unas simbologías el juicio de las naciones. Unas simbologías diferentes a las que Juan usa en Apocalipsis. Usa el espíritu de su boca, como nos ilustra Pablo. Es lo mismo que nos ilustra Juan con la simbología, la espada aguda que sale de su boca. Ambas ilustraciones hacen referencia al mismo juicio, amados. Y cuando dice Pablo que en su venida este reino será quitado, debemos de entender entonces que ese quitar significa un reemplazo de reino. ¿Cuál reino lo reemplazará? El reino de Cristo lo va a reemplazar. ¿Ok? Y esto es lo mismo que nos ilustra Daniel en el capítulo 7, 26 y 27 que vamos a leer. Pero se sentará el juez, y juez implica juicio, y le quitará su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin. Y que el reino, oigan bien, y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios de la tierra le servirán y obedecerán. En otras palabras, amados, para culminar con el verso 8. Que el Señor en su venida ejecutará el juicio, destruirá el reino de la bestia y dará su reino a los santos. ¿Cuáles santos? Si usted no está consciente, nosotros, la iglesia verdadera, somos los santos del Altísimo. Esta es una verdad revelada en la palabra de Dios para nosotros, los santos del Altísimo. Que todos los reinos de la tierra nos servirán y obedecerán, hermanos. Y aunque sé que algunos no entenderán, pero tranquilo, todo esto lo voy a explicar en los estudios siguientes, porque mi intención es que ustedes entiendan la palabra de Dios. Es por esto que les ruego que no se pierda ninguno de nuestros estudios. Suscríbase a nuestro canal de YouTube y en Rumble. Si usted tiene la aplicación de Rumble, para que se mantenga notificado de todos los estudios que hacemos. Busque la aplicación y bájela. Aprovecho también para rogarles que compartan este estudio bíblico con todos sus contactos en las redes sociales. Todos. WhatsApp, Messenger y por todas las que usted tenga. Esto que usted aprende aquí no lo va a aprender en ningún instituto bíblico, en ninguna universidad teológica, ni en ninguna clase dominical ni sabática. Continuamos con el verso 9. A aquel inicuo, refiriéndose, ¿verdad?, al que el Señor destruirá con el espíritu de su boca, el cual vendrá por operación de Satanás con grande potencia, señales y milagros mentirosos. Y esto es lo que nos revela Apocalipsis 13 y 14.
También hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia. ¿Quién se lo permite hacer? Se lo permite hacer Dios, mandando a los moradores de la tierra que hagan imagen a la bestia que tiene la herida mortal y vivió. Es decir, que estas personas, bueno, no estas personas, no, esta bestia, esta segunda bestia, es la que va a actuar al frente de la primera bestia. Esa herida de espada significa la caída del poder religioso o del imperio papal que tuvo sobre los reyes de la tierra durante 1200 años. Y hacer imagen significa darle vida a ese nuevo imperio papal que fue herido como de muerte y traerlo de nuevo a la vida. Pero ahora en un imperio universal bajo el poder de Satanás. Es decir, bajo el engendro de Nimrod o de la simiente de Nimrod, el cual ya dije que es una actitud de rebeldía en contra de la autoridad de Dios. Nimrod es el que le plantó cara a Dios, es decir, que le dijo que se iba a sentar en su trono y lo derribaría. Esa es la actitud del actual líder religioso mundial. Y con esto culminamos nuestro estudio de hoy. Vamos a leer los versos del 10 al 12, los resumimos y terminamos. Y con todo engaño de iniquidad obrando en los que perecen. Y voy a hacer un alto aquí. Perecer significa enfrentar la ira del Cordero o la ira de Dios. Por cuanto no recibieron la caridad de la verdad para ser salvo, es decir, salvo de la ira de Dios y heredar el reino. Por tanto, pues, enviará Dios en ello operación de error para que crean la mentira, para que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, antes consistieron en la iniquidad. En otras palabras, que todos los que no creyeron en la verdad del Evangelio de Jesucristo y creyeron a las mentiras de Satanás, serán condenados con eterna perdición, expuestos a la ira del Cordero y a la ira de Dios. Serán excluidos del reino. Fíjense que la Biblia no dice que los que enfrenten la ira del Cordero van a vivir quemándose por toda la eternidad en el lugar llamado infierno o lago de fuego. El infierno y el lago de fuego son una simbología que explicaré en el próximo estudio. El infierno es un reto teológico que la iglesia tiene que vencer por medio de la verdad absoluta de Dios. ¿Qué nos revela Lucas? Lucas 13:28 lo expresa de esta manera y leemos. Allí será el llanto y el crujir de dientes cuando veáis a Abraham, a Isaac, a Jacob y todos los profetas en el reino de Dios y vosotros estéis excluidos, porque vendrán del oriente y del occidente, del norte y del sur, se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Es decir, que si usted no se arrepiente de sus pecados, querido amigo, los confiesa a Dios mediante Jesucristo, confiesa con su boca que Jesús es el Señor y cree en su corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, entonces, querido amigo y hermano, usted será expuesto al fuego consumidor de Dios hasta que su voluntad sea sometida a la obediencia del Señor. Eso es lo que David se refiere cuando dice hasta poner a tus enemigos al estrado de tus pies. Esa es la manera difícil. Y también perderá la oportunidad de reinar y ser uno con Cristo. Es decir, que su rebeldía al Evangelio tiene como consecuencia perder toda la herencia
que Dios ha guardado desde la eternidad para nosotros. Pero de este tema continuamos hablando en nuestro próximo estudio titulado ¿Existe el infierno? No te lo puedes perder. Ahora bien, y con esto doy por terminado el estudio de hoy. El hombre de pecado. He cumplido el objetivo de este estudio. Demostrar y desenmascarar bíblicamente el error de interpretación que ha llevado a la iglesia por siglos a creer una doctrina errónea que Cristo va a regresar antes de la gran tribulación. La palabra de Dios ha demostrado que antes de la venida de Cristo a la tierra, conforme a lo que Dios nos revela por medio de Pablo, que hay dos señales o dos eventos claves que preceden el retorno de Cristo. Estamos hablando de la apostasía y la manifestación del hombre de pecado o el anticristo, como nos revela Juan. Usted es adulto y debe de tomar la decisión correcta. Y de hecho, eso es lo que Dios quiere de nosotros. Que respondamos de la manera correcta al llamado que Él nos hace. Respondamos en fe y en obediencia. Mi responsabilidad es enseñar toda la verdad, todo el consejo de Dios para su pueblo. Pero usted tiene la responsabilidad de recibir o simplemente rechazar el consejo y la verdad de Dios. Al final y al cabo, usted es responsable de rendir cuentas delante de Dios. De todo lo que hace en la vida, ya sea bueno o malo. Él tendrá el pago, la retribución y el galardón conforme a sus obras, la que usted se merece. El pueblo de Dios se pierde por falta de conocimiento. Pero usted hoy ha adquirido conocimiento de Dios. Por tanto, si usted se pierde es por su insensatez y la rebeldía que lo domina. Disculpen mi honestidad y mi sinceridad al hablar. Si este estudio ha sido de edificación a su vida, les ruego compartir este mensaje con todos sus amigos y familiares en todas las redes sociales. Este estudio estará disponible en video y en audio y en PDF por si usted está interesado en recibirlo para su edificación o para enseñarlo como usted quiera. Solamente escríbanos por WhatsApp al número que aparece en pantalla y con mucho gusto se lo hago llegar. Será hasta la próxima, si así el Señor lo permite. Dios los bendiga a todos. Los amo en el amor de Jesucristo. Hasta la vista.